bendiciones para todos. Les saluda Patricia de López desde aquí, desde Costa Rica, en su programa Conectados por la Fe. Es un programa nuevo que hemos estado transmitiendo hace unas semanas y que estamos dándole vida. Estamos preparándonos para que funcione con excelencia. Les pedimos un poquito de paciencia porque estamos todavía aprendiendo algunas cosas, pero estamos con muchas ganas de llevarlo adelante porque sabemos que el en vivo es una forma más linda de comunicarnos con todos ustedes. Es como sentirnos más cerca, más directo, como es que se llama en realidad el en vivo. Es en directo con cada uno de ustedes y eso nos llena mucho de alegría el corazón y queremos seguirlo haciendo. Nos conectamos los jueves 5 de la tarde, hora Centroamérica, y le invitamos a usted en el país que usted se encuentre a que se nos una. Aquí tratamos muchos temas. En esta oportunidad estamos tratando un tema que es la serie Mi vida de oración. Esta serie es de mi experiencia personal y de cómo Dios, a través de enseñarme a orar, Él mismo me fue llevando por etapas y me iba llevando también a otros niveles en la oración. A través de la oración, Él desarrolló mis dones, desarrolló mis talentos y empezó a formar en mí un ministerio que se fue haciendo fuerte con la oración. Esa oración que hasta el día de hoy permanece en mi corazón, en mi lengua, y que sigue dándose a diario para con mi Señor, esa relación bonita entre Dios el Padre y nosotros sus hijos, que hablamos todos los días, que nos comunicamos, que estamos ahí a los pies del Señor pidiendo su guía, su consejo, su palabra para seguir adelante en esta misión que Él nos ha encomendado. Así que cuando empecé los tiempos de oración guiada por el Espíritu Santo, de ahí en adelante no pude dejar de orar nunca más. Tenía que hacerlo, había en mí, el Espíritu Santo despertó esa necesidad de que dice Lucas 18, orar siempre es importante y que no desmayemos, dice. Que oremos siempre, que hay una necesidad en nosotros de orar siempre y no desmayar, es lo que dice. Así que esa fue la primera etapa cuando Él me enseñó y me fue guiando a través de orar y de estudiar la Biblia, me fue haciendo fuerte en el ministerio. Años después, en los primeros años, ya cuando estaba bien fuerte, porque era una mujer de oración todos los días, y sigo siendo para la gloria del Señor, no le digo para jactarme, sino para decirle que cómo Dios nos hace permanecer, Él nos arraiga a Él y por eso es que permanecemos orando. Cuando tenía como 6 años de tener una vida de oración a diario, tuve otra etapa, otro cambio que Dios hizo y ese cambio fue muy bonito, ya que Dios me abrió las puertas de un canal de televisión cristiano y llegué a aquel lugar. Yo pensaba que era así como por casualidad, porque íbamos pasando con una amiga y compañera de trabajo, íbamos pasando por ahí y pensamos que era una casualidad ver ahí el rótulo del canal, se llamaba en aquellos tiempos Canal 31. Así que, bueno, de pronto entramos, conocimos las instalaciones, conocimos el personal, nos presentaron muy amablemente a todos y ese mismo día fue algo así como las cosas que Dios hace, que ya Dios ha preparado para nosotros, pero a veces no sabemos qué es lo que Él quiere hacer. Estando en ese lugar conocimos a un adulto mayor muy lindo llamado don Roberto, lindo hablando de su persona, de su calidad humana. Y don Roberto nos pasó para conocer que dentro del canal de televisión también había una radio, era una radio AM solamente, pero ya esa radio funcionaba muy bien y también tenía personas que la apoyaban y también seguidores que estaban apoyándola también, escuchando y siendo
atraídos por la programación que en ese momento era muy pequeñita. Así que don Roberto tenía la labor de vender espacios para los programas de radio y él empezó a contarnos, a invitarnos a participar y dijo que teníamos potencial para la radio, ya que mi amiga y compañera era ministra de alabanza y en mi caso ya ejercía con mi esposo un pastorado, así que bendito el Señor, nos invita, nos hace un llamado para que participemos de los programas, para que compremos un espacio, para que ahí a través de ese medio le sirvamos al Señor. Y bueno, era muy convincente don Robert, o es, no sé, ya hace muchos años no sé de él, deseara verle, pero estoy muy lejos. Pero bueno, nada es imposible para Dios. En ese tiempo Él nos abrió la puerta, nos enseñó cómo se hacía el programa, digamos, cómo era la programación más bien. Y bueno, nos guió, nos orientó un poquito y nos hizo ese día la venta de nuestro primer espacio para un programa de radio. Allí empezamos este tiempo del programa. Nuestro primer programa en la radio se llamaba Esperanza en Jesús. Fue un programa que dábamos un mensaje de la palabra y dejábamos un pequeño espacio para consejería y la gente llamaba mucho, así que fue una gran bendición en aquellos años ese inicio de ese programa. Y luego de eso, estando ya allí participando de los tiempos de programa, se abrió otra puerta allí dentro. Me presentaron con el director y Dios con su gracia preciosa nos hizo caer en gracia también con el director de la radio. En aquel tiempo él era una persona también, no era tan mayor, pero sí mayor que yo. Ese día yo no andaba con el pastor Sergio porque él estaba trabajando también en lo secular, aparte atendía a la iglesia, y es eso que sucedió con lo en la radio. Dios me lo dio aparte por el hecho de que él tenía muchas ocupaciones. Y bueno, acepté el reto con mi amiga y compañera y logramos empezar ahí y luego se abrió otra puerta. Así que el director del canal nos invitó a participar también de la televisión, de un programa que se hacía de televisión que se llamaba Momentos de Oración. Y allí me fueron abriendo puertas el Señor. Así que entonces ya participaba del canal, participaba de la radio, y así en aquellos años me fui dando a conocer un poco más como ministerio para la gloria del Señor. Luego de eso sucedió algo que no pensaba yo, ¿verdad? Que Dios tenía tantos planes en ese tiempo para que hiciéramos cosas, y el Señor estuvo inquietando mi corazón que abriera un grupo de oración ahí dentro de las instalaciones del canal y de la radio. Bueno, era un solo edificio y todo era de la misma empresa o de la misma gente, pertenecían al mismo ministerio, de manera que el Señor fue inquietando mi corazón y me hacía sentir tanto esa inquietud de abrir el grupo de oración, que entonces un día saqué cita con el director del canal y hablé con él acerca de eso, ya que él también estaba a cargo de todo, de la radio, de la televisión y de todo lo que allí se hacía. Y le dije que si él nos daba permiso de tener allí un espacio para que hiciéramos oración, hacer un grupo solo para orar por todas las cosas que sucedían a lo interno del canal y de la radio. Y para la gloria del Señor me abrió las puertas de par en par, me dijo que sí y nos dio un lugar. Era donde la junta directiva del canal se sentaban en sus reuniones, y él me abrió las puertas de ese lugar y me dijo que podíamos ir a ese lugar a hacer oración cuantas veces nosotros quisiéramos. Así que así empezó un grupo de oración que nació allí dentro de las instalaciones de este lugar, y se llamaba Restauradores de la Muralla.
Cuando el Señor me dio ese nombre, porque me lo dio el Espíritu Santo, tomé el nombre y hicimos camisetas, nos uniformamos, las personas invitadas a participar de este grupo eran gente que ya yo conocía, gente que también era gente de oración, gente de unción, gente llena del Espíritu Santo, eran gente que yo había conocido en aquellos años que estuve formándome, en aquellos años que estuve dejando que el Espíritu Santo me moviera a todas partes a ir a orar, ahí conocí a muchos de ellos, así que se hizo este grupo. Y gracias a Dios, ese grupo estuvimos trabajando allí para el Señor, porque no era un trabajo remunerado, pero sí era un servicio precioso para Dios de 3 años, porque a los 3 años el Espíritu Santo me dijo que ya era tiempo que ya termináramos lo que estábamos haciendo ahí para hacer otra misión que nos encomendaba en otro lugar. De esa manera, nosotros estuvimos ese tiempo. En ese tiempo también murió el director del canal. De esa manera hubieron muchos cambios y muchas cosas, y yo creo que también fue una de las razones por las cuales Dios nos movió, que nosotros pudiéramos hacer el cambio y nos fuéramos a otra tarea que Él nos encomendaba. Pero los años que estuvimos y las palabras que recibimos y las oraciones que hicimos, Dios las respondía. El Señor nos hacía saber qué eran los planes que Él quería hacer y las cosas que Él quería cambiar. Y nosotros éramos mensajeros del Señor allí para decirle a los que estaban a cargo de cada uno de los departamentos de la palabra, si Dios mandaba algún mensaje de algo que el Señor quería que se hiciera, y todo siempre se hacía de la manera que el Espíritu Santo nos guiaba. Así que fue muy, muy bueno, muy poderoso ver la mano de Dios moviéndose. La gente no quería que nos fuéramos cuando llegó el tiempo a los 3 años, pero Dios nos había dado una palabra y hay que ser obediente. Para que a uno le vaya bien tiene que ser obediente. Pero llegar a ese punto fue una recompensa de Dios, porque habíamos podido permanecer. Llegar a ese punto en mi vida personal, siendo una persona que de pronto Dios un día le inquieta, le enseña a orar con el Espíritu Santo, y aprendí a orar a diario con todo mi corazón y me empecé a dejar moldear por el Señor, porque tenemos que ser suaves para que Dios nos moldee y nos haga a su parecer. Es necesario ser muy obediente cuando el Espíritu Santo lo está formando a uno, porque Él trabaja con gente que se deja formar, que se deja guiar. Y en mi caso le doy la gloria a Dios porque Él me hizo dócil en sus manos, de manera que por haber sido fiel en la oración, el Señor me dio a mí como un ascenso, que fue cuando fui a la radio, que fue cuando fui a la televisión, que fue convertirme en directora de Restauradores de la Muralla, ese grupo de intercesores que se abrió en aquellos años, y que todas las cosas que el Señor decía y todo lo que el Señor hablaba se respetaba de una manera muy importante, se respetaba de una manera de verdad que fuera de lo normal, diría yo. Era como cuando Dios da una palabra y todos simplemente obedecen. Así que así era, y la gloria es del Señor. Esa fue una de las experiencias que tuve. De ahí en adelante seguí un tiempo con programas de oración en la radio, también en la televisión. Luego Dios volvió a abrir puertas otra vez unos años después en otra televisora. Así que Dios fue trabajando y haciendo y escalando con lo que Él hacía conmigo. Y en el canal mi esposo luego, cuando podía, también él se añadió, pero en sus tiempos libres, que eran pocos. Lo bueno de todo es que pudimos hacer la tarea, pudimos hacer eso que Dios quería que hiciéramos. Logramos ver gente cambiada, logramos ver la mano de Dios sanando a las personas, restaurando vidas, ministerios y haciendo cosas impresionantes como siempre, porque Él se luce.
Así que ese es parte de mi testimonio en cuanto a lo que el Señor me enseñó a orar, y una de las cosas que es como escalar y ver que Dios te asciende un día y te pone un poquito más alto. Pero creo que cuando Dios nos pone un poquito más alto, también nos está probando para ver si estamos listos. Nos está enseñando algo más, que no nos olvidemos, aunque estemos altos, de seguir de rodillas, de seguir clamando, de tener humildad, de hacer su voluntad. Así que fue muy lindo para mí mis comienzos en el ministerio y mi vida de oración inicial, y lo sigue siendo, solamente que con el tiempo, en vez de que sea algo como rutinario, no es rutinario, se convierte en un estilo de vida hermoso, que usted siente la necesidad de ir a orar, de que no siente tranquilidad si no ha orado, de que usted sabe que necesita estar en la presencia del Señor. Yo necesito a diario estar en la presencia del Señor, porque de lo contrario siento que caminaría sola si yo no lo busco. Así que por eso quiero caminar siempre de su mano, mi esposo también. Ambos buscamos intensamente al Señor cada día, sabiendo que de Él somos, que a Él le pertenecemos y que Él es digno de que hagamos lo mejor posible. Hoy quiero compartirle el tema: ¿cuánto tiempo debemos orar? Esto porque hay preguntas de la gente en cuanto a este tema. Hay personas que dicen que tienen que orar muchas horas para lograr sentirse que tienen como la unción para poder ir a servir al Señor. Pero quiero hablarle más que todo no de los que se tomaban muchas horas para orar y siempre veían milagros, de los que menos han orado y también Dios de alguna forma los respalda, de que la Biblia en realidad no nos dice qué tiempo es que una persona debe orar. Jesús no dijo si era media hora, 1 hora, 6 horas, 7 horas. Lo que sí nos dice es que todos debemos orar, y nos aclara diciendo que hoy tenemos que orar sin cesar, o sea, siempre. Eso creo que es el mensaje. El mensaje es: nunca deje de orar. El Señor quiere que estemos siempre buscándolo, que siempre estemos orando. Quiero leerle el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y su versículo 12. Porque allí encontramos una historia bíblica que usted ya debe haber escuchado alguna vez, que es la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Pero aquí vemos algo interesante acerca de la vida de oración de Ana, como se llamaba. Dice primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 12, le leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, él estaba observando la boca de ella. Está hablando del sacerdote Elí, que él estaba viendo a Ana orar. Pero dice, mientras ella oraba largamente. No dice 1 hora, no dice mientras tenía horas de orar o muchos minutos, no. Simplemente lo describe como una oración intensa. Y creo que eso sí debemos tener. No hacer una oración superficial. Me ha pasado cuando he orado así como deprisa, que esa oración no es buena, porque en realidad como es deprisa, entonces como que lo hace uno no con la intensidad que debe o con la reverencia que debe, sino que uno está apresurado, y en esa prisa no es tan eficaz la oración, para que me comprenda mejor. Así que les recomiendo que si va a orar, usted se tome su tiempo,
Tenga un lugar donde usted va a orar y nunca haga oraciones apresuradas, excepto que no tenga tiempo, definitivamente, pero si lo hace, tiene poco tiempo para hacerlo, hágalo de todo corazón y con calma, aunque sea unos minutos. Pero cuando oramos así intensamente y nos acercamos a Dios con la reverencia que Él merece, veremos respuestas muy, muy lindas de parte del Señor, así como pasó con Ana. Ana estaba orando. Si usted lee este capítulo 1 del primer libro de Samuel, la petición de Ana era que quería ser madre. Ella no había podido darle hijos a su esposo y eso a ella la tenía triste, la había tenido como depresiva, la había tenido a ella en angustia, que no quería comer, que no quería nada, porque se sentía demasiado triste. Así que Ana estaba sufriendo por eso. Y ya cuando ella sentía que no podía más, ella entendió que lo mejor que podía hacer era ir en oración a Dios, al Padre, y hablar con Él. Así que eso hizo. Y ella oró con intensidad a Dios, oró con todo su corazón. Y el resultado es que Dios le concede la petición que ella tenía. Y Ana llega a ser madre del profeta Samuel. No solo fue madre, sino que dio a luz un hijo que era como un tesoro. Pero también ella hace un voto con Dios y le entrega ese hijo desde que es pequeño a Dios para que se críe en el templo. Un niño consagrado totalmente para Dios, que así fue el profeta Samuel. Y la Biblia describe la historia del profeta Samuel, muchísimas de las experiencias que él vivió. Pero uno de los textos que a mí más me bendice leer de Samuel es cuando dice la palabra del Señor que ninguna de las palabras del profeta Samuel cayó a tierra. Todo lo que este siervo de Dios decía, todo lo que él oraba, tenía poder, el Señor lo respaldaba. Así que este es el caso de la oración de Ana, que no describe cuánto tiempo oraba, pero no solo el caso de Ana es el que nos dice a nosotros cuánto tiempo oraba Ana, sino que también otros casos que leemos nos dan la claridad de que no había un tiempo específico de orar. Y es lo que tenemos que entender nosotros. En Daniel capítulo 6 y su versículo 10, que lo vamos a leer, Daniel 6:10, también nos habla acerca de otro caso, que es el caso de Daniel, y de cuánto tiempo oraba Daniel. No describe el tiempo, pero dice así la palabra. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Había un edicto que se había firmado de parte del rey y era para que nadie pudiera orar a ningún Dios, a ningún otro Dios que no fueran, ¿verdad?, los dioses de ellos. Pero Daniel no podía obedecer aquel edicto, porque Daniel honraba con su vida al Dios verdadero, que es a nuestro Dios todopoderoso. Así que algo que hacía Daniel siempre, porque así él era que se comunicaba con el Padre Celestial, era que oraba 3 veces al día. No especifica tampoco el tiempo de cuánto era cada vez que él buscaba la presencia de Dios. Así que no nos aclara eso, pero sí nos hace ver en el caso de Daniel que era un joven o un hombre que sí dedicaba tiempo a Dios. Y creo que cada uno que ora y dedica tiempo a Dios, le dedica tiempo de calidad. Le dedica tiempo especial, un tiempo en el cual puedan sentirse que se acercaron a Dios, que escucharon a Dios o que Dios los escuchó a ellos, que va a traer beneficio a aquella oración que hicieron.
en cuanto a lo que pidieron, porque a Dios están clamando o a Dios estamos clamando. Así que ningún texto de los que le voy a leer hoy describe el tiempo, cuánto, pero aún así, sí nos invita la Biblia y sí nos enseña cómo los grandes hombres de Dios y las grandes mujeres de Dios siempre tienen ese mismo parecido respecto a la oración. Era gente que amaba orar, que se sometía a la oración y buscaba la presencia de Dios. Vemos también en la Biblia otro caso más. Hoy le voy a leer algunos. Vemos Marcos 1:35. En Marcos 1:35 nos dice así. Se lo voy a leer para que usted pueda verlo. Usted también puede buscar ahí en su Biblia. Era Marcos 1:35. Estoy buscándolo. 1:35. Y nos dice así. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sabe de quién está hablando aquí? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él, el Hijo de Dios, Él, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él, Dios y hombre, porque en ese momento era un hombre de carne y hueso, pero también era Dios porque era el Hijo de Dios. Dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía al monte, al desierto, a varios lugares, describe la escritura, en este caso escribe el desierto, y allí oraba. El Señor nos dio su ejemplo. Tampoco dice cuánto tiempo era que él estaba orando. En algunos casos sí describe y lo vemos claramente que eran horas. Porque en eso sí el Señor Jesús, nuestro amado Salvador, nos dio el ejemplo de que se metía de lleno en la oración, como deberíamos hacerlo nosotros. A veces las personas viven quejándose de sus problemas, viven llorando, contándole al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, a cualquier persona, aún a extraños, su vida, sus problemas, sus necesidades. Y créame que la mayoría de los que usted le cuente no le van a poder ayudar. Pero cuando usted piensa claramente y usted viene y dobla sus rodillas delante de nuestro Señor, Él sí lo escucha. Y no solo escucha, Él responde. Muchas veces no va a responder cuando usted quiere. A veces la gente espera que le pida a Dios y que ya Él tiene que hacer el milagro ya. Pero no es así. Él tiene su momento perfecto, su día y su hora. Soy testigo a través de mi formación en los tiempos de oración, de momentos duros que viví, de lágrimas fuertes que derramé, de momentos que me sentí muy quebrantada delante del Señor, esperando una respuesta, pero que el Señor me enseñó a esperar. Pero cuando llegó el milagro, le voy a decir algo, nunca llegó tarde, llegó a tiempo. Para uno humanamente dice, no llegó el milagro en el momento que yo lo necesitaba, porque era el momento en que usted pensó que lo necesitaba más. Pero el milagro va a llegar en el momento de Dios, cuando Dios sabe que eso que Él va a hacer va a impactar su vida, va a transformar más su vida para que sea mejor, va a ser un impacto para otros. No sé si recuerdan la historia de cuando murió Lázaro. Lázaro era especial para nuestro Señor Jesucristo, él era un buen amigo. Pero dice la escritura que al Señor le llegan a avisar que Lázaro está enfermo. Pero en el momento que le dicen que estaba muy enfermo, el Señor no va inmediatamente a atender a Lázaro, sino que el Señor se toma unos días. Y a los días llegan y le dicen, Señor, Lázaro ha muerto. Así que alguien diría, no llegó a tiempo, no hizo lo que debía hacer. Y él dice una palabra muy, muy interesante. Ahí le voy a dejar en la descripción las citas bíblicas de este caso de Lázaro. Y le dicen, Señor ha muerto. Y el Señor sí se conmovió y sí lloró. Pero él dice una palabra muy importante y él dice que eso que pasó con Lázaro
es para mostrar su gloria. O sea, la gente a veces no entiende que tenemos que llegar a un punto de atravesar algún quiebre o alguna situación muy extrema y Dios va a mostrar su gloria. ¿Cómo mostró Dios la gloria en la vida de Lázaro? 4 días después de muerto, nuestro Señor Jesucristo va y lo llama y le dice: Lázaro de la tumba, ven fuera. Y dice la escritura, y Lázaro se levantó con sus vendas puestas. Estando muerto, se levanta. Y el Señor manda que le quiten las vendas y que lo suelten para que él vuelva a funcionar, a caminar nuevamente como todos los demás, porque ya le había dado vida otra vez. Así que bendito sea el nombre de Dios. Esto es para pensar y para reflexionar. Dios no nos va a dar todo lo que queremos ni cuando queremos, porque solo los padres que consienten demasiado a sus hijos les dan todo lo que quieren, pero están convirtiendo a sus hijos en hijos malcriados. Dios no nos da todo lo que queremos ni cuando queremos, pero Él sí va a responder y lo va a hacer a tiempo. Lázaro había muerto, tenía 4 días de muerto, y Jesús llegó y hizo un gran milagro que fue la forma de mostrar su gloria a todos los que estaban alrededor. Y todos creyeron en el Señor a causa de esa resurrección de Lázaro. Así que Él va a llegar a tiempo, Él va a hacer las cosas, y el Señor nos enseña la importancia de orar. ¿Por qué nuestro Señor tenía la sabiduría, la inteligencia? ¿Por qué sabía cuándo debía hacer las cosas, cuándo no hacer algo, cuándo callar, cuándo hablar, cómo dirigirse ante los perseguidores que estaban siempre a su alrededor, esos acosadores, esa gente que lo juzgaba y lo señalaba? ¿Cómo hacer para poder llevar esas cosas? El Señor siempre oraba. La mejor forma de manejar nuestras emociones, la mejor forma de que nosotros logremos tener sabiduría e inteligencia de Dios es a través de la oración, de esa comunicación con nuestro Dios que es siempre. En el libro de Lucas capítulo 22, Lucas 22, 44, encontramos otro verso bíblico que le va a ayudar a entender este mensaje mejor. Así que, leyendo este texto nos dice, hablando también de nuestro Señor Jesucristo: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire qué impresionante cómo oraba nuestro Señor Jesucristo. Tampoco dice cuánto tiempo estaba orando, cuánto había pasado allí haciendo la oración. Puede leer versículos antes o después, y si encuentra alguno que diga cuánto tiempo ya había orado, usted me lo manda en el comentario para que yo también lo lea. Pero he estudiado la palabra del Señor y no he visto que diga tiempo. Por ejemplo, cuando digo tiempo, no dice que era 1 hora o 2 horas, o que el Señor oró de las 5 a las 6, de las 3 a las 4. No he encontrado que lo diga de esa forma. Así que yo creo que lo que Él espera de nosotros no es que usted simplemente ore a prisa 3 minutos y se vaya, o que ore 20 horas y que se duerma orando de pie. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que ore con entendimiento, pero sí lo que nos enseña claramente es la importancia de orar siempre. En el libro de Lucas capítulo 6 y verso 12 encontramos el último ejemplo de estos textos bíblicos, Lucas 6, 12. Y nos dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Sí nos dice, pasó la noche, quiere decir que eran horas, pero no dice cuántas. Así que con estos textos solamente quería ilustrarle que cuando hablamos del tiempo para orar no nos está especificando. Por eso le
Le repito algunas veces las cosas con el fin de que pueda entenderlo más claramente, o que si apenas está empezando a escuchar el video y estaba adelantado, pueda entenderlo. El tema es cuánto tiempo debo orar. No nos dice cuánto. Lo que nos enseña la Biblia es la importancia de orar siempre, como dice Lucas 18:1, y no desmayar. Debiéramos orar por todo. Cuando usted se levanta, dar gracias a Dios, alabar el nombre de Dios. Si tiene alguna preocupación o alguna cosa que usted tenga que expresarle, hágalo. Algún problema, expréselo delante de Dios. A veces las personas no hablan de sus problemas o situaciones con la familia. No quieren decirle, y el marido le pregunta, ¿te pasa algo? Nada. Y por dentro lleva una gran carga que no se atreve tal vez a decirle a él porque él no le va a comprender, tal vez siente que se va a enojar, tal vez le preocupa que la va a regañar, tal vez le preocupa que le va a hacer un problema, por decirlo. Pero sabe, si usted se acerca a Dios y le cuenta a Dios sus problemas, usted y él nada más, Él sabe cómo tratarte, Él sabe cómo ayudarte y Él sabe cuándo lo va a hacer. Pero algo que sí va a suceder en el momento que hagas una oración totalmente sincera e intensa delante del Señor, es que cuando termine la oración te vas a sentir mucho mejor, que ya no vas a sentir esa carga pesada en el alma, porque me ha pasado muchas veces y por eso lo entiendo y por eso te puedo decir que es así. Así que el Señor quiere que oremos, que tomemos ese tiempo especial, que no dejemos de orar, que oremos no solo por nuestros problemas, que pongamos a la gente que está a nuestro alrededor. En el mundo hay muchísimas situaciones por las cuales pudiéramos orar. No es posible que uno llegue, empiece a hacer oración y diga, no, ya no hay nada por qué orar. Cuando escuchan las noticias que hay hambre en el mundo, que hay orfandad, cuando escuchan las noticias de las guerras, cuando escuchan los problemas que hay en los gobiernos terrenales, en cada nación, cuando escucha que hay enfermedades terribles que otros están pasando, cuando sabe que sus mismos parientes andan mal, todo eso significa que es motivo de oración cada uno de sus problemas. Cuando en su propia vida no ha hallado la felicidad y vive con amargura, venga a Dios, dígale que usted se siente así. Dígale qué es lo que usted está pasando, exprésele con todo respeto y reverencia al Señor que usted necesita que Él le ayude y Él está ahí, está esperando que usted le diga para hacer algo por usted. Así que sí hay mucho por qué orar. Y lo importante no es en realidad cuánto tiempo ore. Cuando yo trabajaba secularmente, que estaba joven, estaba muchacha, para que me entienda mejor, recuerdo que ya llevaba un estilo de vida de oración. En los últimos años que trabajé ya era una persona de oración. Entonces, ¿qué hacía? Yo sabía que entraba a las 7 de la mañana, me levantaba a las 4 de la mañana y hacía oración. A veces podía hacer 30 minutos o 45 minutos de oración. A veces no podía hacer mucho, a veces tal vez por alguna razón me levantaba un poquito más tarde, tal vez me había quedado dormida de cansancio o alguna cosa, o me sentía enferma y oraba un poquito menos, pero todos los días oraba, encomendándole al Señor mi vida, mi trabajo, todo lo que sabía que tenía que encomendarle y pidiéndole que me ayudara siempre para hacer un buen testimonio a mis compañeros y amigos del trabajo. Así que todos los días hay que orar y ponemos muchísimas excusas. Muchos dicen, yo no puedo porque tengo que trabajar. Yo me levantaba a las 4 de la mañana y hacía oración. Sabía que tenía que empezarme a preparar a las 6 de la mañana para ir a mi trabajo o que a las 6 tenía que estar lista más bien para irme.
a tomar el autobús, pero lo hacía porque el Señor me enseñó a ser disciplinada, no porque yo fuera muy capaz y sabía todo lo que tenía que hacer siempre. Él mismo me enseñó eso, a organizarme de manera que no faltara a mi cita con Él. Eso es la oración. Mire qué lindo es orar. Es una cita con Dios, donde usted y Él están, donde si usted presta atención siempre va a escuchar su voz a través de un texto bíblico, a través de un canto de la alabanza, en ese momentito que usted está ahí orando y el Señor le trae a su espíritu algún versículo, algún recuerdo de algo que usted había olvidado entre Él y usted, algo que hacer. Hay muchas formas en que Dios nos puede hablar, así que le invito a que usted pueda a partir de ahora buscar esa cita con Dios diariamente, en donde usted pueda venir y adorarlo, pero también cuando se levante no sienta esas cargas emocionales que le han abatido tanto. Que usted pueda disfrutar cada minuto y cada segundo con Él, que usted vaya a trabajar sin estrés, sin angustia, sin andar ahí incómodo o incómoda. Orar es algo tan especial, pero solo se va a dar cuenta de cómo es cuando usted tenga una vida de frecuente, de constante oración. Es un estilo de vida, le repito, pero es un estilo de vida para su edificación y la de toda su familia. Empezará a notar cambios cuando usted tenga una vida de oración. De pronto un día se va a dar cuenta que ya usted no tiene una voz altiva, que ya usted no le da gritos a la familia. Mira, ya no grito. Un día se va a dar cuenta que ya usted no dice alguna palabra que antes decía que era una mala palabra. Otro día se va a dar cuenta que usted ya no anda con impaciencia. Ahí eso es parte de la transformación que vivimos con una vida de una oración siempre. Dios va haciendo la obra en nosotros, va transformando cada parte de nuestro ser, va trabajando nuestras emociones de una forma sobrenatural para que nosotros podamos estar bien con todos. Va enseñándonos cómo ser mejores personas, va enseñándonos cómo ser verdaderos cristianos. No que digamos que somos, que demostremos con nuestra vida que somos hijos de Dios, hijas de Dios, que Él realmente vive en nosotros. Déjelo brillar. Deje que Jesús brille en usted, pero ¿sabe cuándo es que más brilla? Cuando usted ora todos los días. Cuando usted deja que Él transforme ese enojo en amabilidad. Cuando deja que transforme todo lo que está mal en usted, desarraiga el enojo, desarraiga la ira, desarraiga el odio, todo lo malo. Y pone en usted todas las cosas maravillosas que escribe su palabra. Amor, bondad, fe, mansedumbre, los frutos del Espíritu. Esas cosas y más hace el Espíritu Santo con cada persona a través de una vida de oración. Y no solo trabaja en uno, trabaja en aquellos por los cuales oramos, en las situaciones que le presentamos, en todo aquello que tiene que ver con nosotros. Porque es nuestro Dios, porque nos ama, porque nos cuida, porque nos llamó a su servicio, porque tiene un propósito. Si Él ha puesto en usted ese querer y hacer de orar, hágalo. Busque ese rinconcito, ese momento, esa cita con Dios. No falte a esa cita, porque va a ser algo especial cada día y diferente. Cada vez que me presento delante del Señor es distinto. Ayer sentía esa presencia de Dios gloriosa que no se puede contener, que no nos deja contener ni las lágrimas porque salen como una fuente. Hoy
sentí calma. Hoy no sentí aquel fuego, pero sé que sí estaba el Señor allí. Sé que sí escuchó, sé que estaba quieto. Estaba escuchando la oración que hacía. Así que de una u otra forma, sea que sienta o no sienta, porque a veces la gente se mueve por emociones, pero no se deje mover por las emociones. No siempre va a sentir lo mismo, ni siempre va a sentir a Dios. Pero aún así, si usted persevera en su oración, va a experimentar el gran poder de Dios con las respuestas, con esos milagros que usted oirá, que usted oró por alguien y Dios hizo aquellas cosas que usted estaba orando, por aquella familia que estaba desintegrada y Dios restauró, por su vida, por aquella enfermedad que usted tenía y Dios la quitó, la desarraigó, le sanó. De muchas formas veremos la gloria de Dios si nosotros tenemos un estilo de vida de constante oración. Para mí ha sido una gran bendición hoy compartirle este tema, esperando no se pierda lo que falta de la serie en mi vida de oración. Y si Dios lo permite, nos encontramos aquí en este canal, La Voz de Esperanza Costa Rica, el próximo jueves, 5 de la tarde, hora Centroamérica. Dios les bendiga a todos. Ha sido de verdad un gozo poderle llevar este mensaje. Se despide Patricia de López. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.